Queridos hermanos, estamos preparados para seguir con el estudio de la palabra donde lo dejamos la pasada semana. Amén. La pasada semana el pastor Andrés estuvo hablando en el verso 19. Tenemos ahí el verso 19, Efesios capítulo 1, verso 19. Donde dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ¿verdad? Y ahí estaba hablando del poder de Dios. Cuando Dios hace alarde de su poder, no hay quien no tema delante de Él. El hombre orgulloso, prepotente, se ufana de sus logros, de sus capacidades, de su independencia. No necesito a Dios para nada. ¿Han oído eso? Algunas personas lo dicen así, ¿verdad? No necesito a Dios. ¿Para qué necesito yo a Dios en mi vida? Yo me basto solo. Pero basta un pequeño temporal para que se echen a llorar y... ¡ay! Dice el refrán que no se acuerdan de Santa Rita hasta que truena, ¿no? Pero ahí sí, cuando truena todo el mundo, ¡ay, Dios mío! Cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, cuando ocurre alguna catástrofe, ahí todo el mundo se echa a correr, todo el mundo se echa a correr, a huir, porque cuando los cielos truenan, cuando la tierra se mueve, cuando el poder de Dios se manifiesta en la naturaleza, ¿qué puede hacer el hombre ahí? Nada. Toda la prepotencia humana acaba en nada, ¿verdad? Fíjense, vamos a ir a el libro de Éxodo, en el capítulo 20 de Éxodo, hay un pasaje muy interesante. Éxodo capítulo 20, vamos a leer los versículos del 18 al 20. Éxodo 20, del 18 al 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor ahí, que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos, huyeron, ¿verdad? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo cuando vio el Sinaí echando humo, truenos, relámpagos, y cuando vio todo aquello, el pueblo corrió. Y le dijo a Moisés, no, mira, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Saben? Comprendieron el poder y la santidad de Dios. Comprendieron el poder inmenso, sobrenatural, absoluto de Dios. Y tuvieron miedo, no quisieron volver a arriesgarse a presentarse delante de Dios por si acaso alguno de ellos tenía pecado y en su pecado Dios lo juzgara, enviando un rayo del cielo y partiéndolo por la mitad. No. Habla tú con nosotros y nosotros te diremos. Pero que no hable Dios con nosotros. Cuando Dios hace alarde de su poder, ¿quién podrá resistirle? Ahí no cabe la menor duda de que la majestuosa santidad del Creador, cuando pone de manifiesto su poder, todo el mundo tiene que guardar silencio. El poder inigualable de Dios. Hoy en día el ser humano ha perdido el temor de Dios, ¿verdad? Hoy en día haría falta que Dios hiciera otra vez tronar el Sinaí. ¿Han visto en estos últimos volcanes que han saltado como la gente, aún corriendo, no les daba tiempo y eran imbuidos por la tormenta de
de ceniza y terrible. El resultado de la falta de temor está llevando al hombre cada vez más lejos de Dios. ¿No creen? La falta de temor de Dios está llevando a la humanidad a la locura. ¿Cuántos han visto en estos días la marcha del orgullo gay? ¿Verdad? ¿No es una locura? Aquello que debería avergonzarles, se sienten orgullosos de aquello que deberían avergonzarse. La maldad del ser humano sigue creciendo, sigue aumentando, día tras día. La perversión sigue aumentando y creciendo. Canadá ha aprobado la sexualidad entre hombres y animales, personas y animales. Ya es legal en Canadá. Esta semana me mandaron un vídeo de una chica defendiendo la pedofilia, dando una conferencia diciendo que el pedófilo no puede dejar de sentirse atraído por los niños, que eso es una enfermedad y que él no puede luchar contra eso. Y así es como empiezan. Paso a paso van tratando de normalizar lo que no es normal. Porque eso no es normal. Proclamar como digno de orgullo las perversiones no es lógico. Ya han conseguido normalizar la homosexualidad. Están tratando ahora de normalizar también la eutanasia. ¿Saben que en el Congreso español se está tratando ese tema? Claro, si matamos a los viejos y a los enfermos, pues menos pensiones que hay que dar, más dinero para el presupuesto. ¿Ustedes creen que lo hacen por humanidad? Oiga, no, lo hacen por intereses. La falta de temor de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, ¿no? Dice la palabra. Y esto es una realidad. Hoy en día lo estamos viendo. ¿Perdón? A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Así es. La chica esta que defendía la pedofilia decía que ella no estaba a favor de las relaciones sexuales con niños, pero sí a favor del pedófilo. Porque nadie puede luchar contra sus emociones. Oiga, eso es una mentira. El ser humano puede luchar contra sus emociones. Claro que sí. Claro. Si algún pedófilo cogiera a un hijo o una hija de ella, se le acabarían las tonterías. Pero bueno, estas cosas están pasando. Si aceptamos como normal que el pedófilo es un enfermo y no puede evitar sentirse atraído por un niño, no tendríamos al final que despenalizar la violación a los niños, porque si no lo puede evitar, ¿qué culpa tiene él? Pero es así, paso a paso. Claro, lo presentan como un enfermo, como una víctima. Después dirá que no es un enfermo, que es un derecho. Como ha pasado con la homosexualidad. Ahora lo ponen como un derecho. No, no es un derecho. El aborto, las perversiones sexuales, la eutanasia, todo va encaminado justamente hacia la destrucción de la humanidad. El mismo ser humano lucha por su propia perdición. Es increíble. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Porque es muy interesante eso, de lo que Dios controla y no controla.
Pero bueno, nosotros sabemos que estas cosas tenían que suceder, ¿verdad? Porque ya estaban escritas en la Biblia, ¿no? Hay un pasaje en Romanos que todos conocéis, Romanos capítulo 1, y que explica el porqué de todo esto, ¿no? Lo que está detrás de todo este movimiento de perversión sexual es la rebeldía contra el Creador. No hay otra cosa. Es la rebeldía del corazón del hombre, la falta de temor a Dios, lo que les lleva a todas estas perversiones. Si leemos el capítulo 1 de Romanos, a partir del versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, los seres humanos ahora mismo están deteniendo la verdad. La verdad es que no se nace gay, pero lo están reteniendo y nos están dando de comer mentiras. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Así es como el ser humano se está volviendo cada día más necio. Sin embargo, lo hermoso de este pasaje que estamos estudiando de Efesios 1:19 es que cuando habla ahí de la supereminente grandeza de su poder, está hablando del poder de Dios que actúa en nosotros. En nosotros. En beneficio de nosotros. ¿Has visto alguna vez el poder de Dios obrando en tu favor? Qué bueno, ¿no? Erika, ¿tú has visto el poder de Dios obrando en tu vida? Hace una semana por ahí, ¿no? En un resultado que te dieron, viste el poder de Dios, ¿no? A veces los médicos nos dan malas noticias y Dios las cambia. Así es Dios, así es su amor, así es su poder, porque Él tiene poder para cambiar las malas noticias, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos visto el poder de Dios de 1000 formas diferentes. Ahora, otra cosa es que lo queramos reconocer o no. Dios coge a un pecador como nosotros y lo transforma en una nueva criatura. Eso es un verdadero milagro. Hay algunas personas que no ven milagro si no hay bulla, gritos, movimientos frenéticos. Si no hay gritería, ahí no ven a Dios. Yo me voy de aquí porque aquí no está Dios. Y no ven a Dios en el cambio de las gentes, de las personas, de las familias. Cómo Dios va transformando situaciones, relaciones. La mayor demostración de poder es cuando Dios cambia una vida. No es que nos sane de alguna enfermedad. La mayor demostración de poder no es que Dios nos consiga un trabajo. La mayor demostración de poder no es que nos dé lo que queramos, una casa, un coche, no. La mayor demostración de poder es que coja un corazón corrompido y perverso, un corazón de piedra, y lo transforme en un corazón de carne. Esa es la mayor demostración de poder. Y Dios lo hace. Cada día lo hace. Porque para Dios nada hay imposible. Amén.
Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Los versos siguientes que tenemos en Efesios capítulo 1, vamos a leer los versículos del 20 al 23. Efesios 1 del 20 al 23. Dice, la cual, está hablando de la fuerza, el poder de su fuerza, ¿verdad? Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Fíjense, ¿por qué habla aquí de la resurrección de Cristo como algo que Dios hizo en favor nuestro? Porque está hablando de la demostración del poder de Dios para con nosotros. ¿Por qué la resurrección de Cristo nos favorece? Porque venció la muerte. ¿Y en qué nos favorece a nosotros eso? Que Cristo venciera la muerte. Porque nos da a nosotros la esperanza de que también nosotros vamos a resucitar. Él anunció que resucitaría al tercer día. Y resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra religión sería como cualquier otra religión. No habría diferencia entre la fe cristiana y el budismo, el mahometanismo, el zoroastrismo, sobre cualquier otra, el jainismo, da igual. No habría diferencia. La diferencia entre la fe cristiana y cualquier otra es que nuestro fundador sigue vivo. Estuvo muerto, pero ve aquí que vive por los siglos de los siglos. Cristo cumplió su palabra. A mí me encanta la frase esa de Maimónides, ¿no? Aquel rabino judío, sefardita, que vivía en España, en Andalucía. Él dijo, si alguno quiere fundar una religión, lo tiene bien sencillo. Que se deje matar y que resucite al tercer día. Así dijo, me encanta. Esa frase me encanta. Maimónides, un rabino judío, pero que él dijo, si alguien quiere fundar una religión, lo tiene bien sencillo. Que se deje matar y resucite al tercer día. Cristo lo hizo. Nadie más. Él. Y lo hizo, ¿saben por qué Dios resucitó a su Hijo? Por nosotros. Para que nosotros pudiésemos tener la esperanza, la fe, la certeza de que un día también nosotros vamos a resucitar. Bendito sea el Señor. ¿Conoces, aparte de Dios, a alguien que tenga tanto poder como Él? Dios no hizo eso para Él. Dios no resucitó a su Hijo para Él. Lo resucitó para nosotros. Lo resucitó para nosotros. Fue en nuestro beneficio que Dios permitió que su Hijo entregara su vida y que al tercer día, como Él había prometido, resucitara de entre los muertos. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. No lo hizo por alardear de su poder. No tenía necesidad de eso. La palabra de Dios dice claramente en el Salmo 33, 9, que Él dijo y fue hecho. ¿Verdad? Dios no tiene que alardear. Una palabra de Dios es poderosa, solo la palabra de Dios. Di una palabra tuya y mi siervo sanará. Una palabra. No soy digno ni siquiera de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya. De modo que ni la muerte, que es un poder que sobrepasa con creces a todo ser humano, ¿verdad? ¿Puede alguien evitar morir? Muchos lo han intentado.
Hasta los médicos se mueren. Y los científicos y los millonarios, ¿verdad? Todos. Nadie puede comprar la vida eterna. Sin embargo, todos la pueden tener gratis. Solamente si creyeran en la palabra del Señor. Y los hombres se embarcan en mil y una aventura buscando la piedra filosofal. Buscando el elixir de la vida eterna. Y lo tenemos aquí. Cree en la palabra del Señor y tendrás vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, no permanecerá muerto, sino que volverá a la vida. Y Jesús preguntó, ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo te va a volver a la vida, aunque tú cierres tus ojos aquí? Yo lo creo. Nadie puede contra la muerte. Es más, la muerte no es sino una demostración del mismo poder de Dios. Porque fue Dios quien estipuló la muerte. Quien dio vida a la muerte. Fue Dios. Fíjense, en Eclesiastés, capítulo 8, léanlo conmigo. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8. Fíjense lo que dice ahí Salomón. Eclesiastés 8, 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Interesante, ¿no? Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. El espíritu humano. Porque cuando el hombre sale, cuando el espíritu del hombre sale del hombre, el hombre muere. ¿Ok? No hay nadie, no hay hombre que tenga potestad para retener el espíritu. Ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. A veces hemos visto, ¿verdad?, en televisión, como alguien se pone a pelear con la muerte, ¿no? Para evadirla, No hay armas contra esa guerra. Ni la impiedad librará al que la posee. Por tanto, como podemos ver, la muerte sobrepasa con creces todas las capacidades humanas. Ninguno tiene potestad sobre el día de su muerte. En cambio, Dios sí. Porque su poder es sin igual. Total. Absoluto. Inmenso. Dios lo puede todo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. El poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre, en los lugares celestiales. La diestra de Dios es un símbolo justamente del poder de Dios. Cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, está hablando del poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. Miren, en Éxodo capítulo 15, en el canto de Moisés, fíjense lo que dice de la diestra del Señor. Éxodo capítulo 15, versículos 6 y 7. Éxodo capítulo 15, versículos 6 y 7. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada
en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. En este caso, el poder de Dios manifestado en beneficio de su pueblo Israel. ¿Recuerdan la situación? Delante, el mar. Detrás, Egipto. Los egipcios. Sin salida posible. Sin escapatoria alguna. Con el único recurso de clamar misericordia a Dios. Señor, ten piedad. Y Dios le dijo, no te pares. Sigue caminando. Y Dios le abrió caminos donde no lo sabía. Y el pueblo pudo pasar. Me reí una vez leyendo una Biblia católica en la que un comentarista, un teólogo, comentaba que es que hay un cierto tiempo al año en el que el Mar Rojo por ahí tiene una cuarta de agua y por eso pudieron pasar. Me reí porque digo, de todas formas Dios es magnífico en poder, porque es capaz de ahogar a un ejército enemigo en una cuarta de agua. Tratan de explicar humanamente el poder de Dios y es inexplicable. Hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Por eso es necesario que las recibamos por fe. Porque si tratamos de razonarla, hay cosas, Dios no podemos razonarlo en todo. León Tolstoy decía que si fuera tan pequeño como para que le entendiésemos en todo, no sería el Dios tan grande que necesitamos. Es necesario que Dios sea más grande que nosotros. Es necesario que la naturaleza y el poder de Dios escape de nuestro control, de nuestras capacidades. Porque de lo contrario, Dios sería humano igual que nosotros. Pero entonces no sería Dios. Para que sea Dios, tiene que hacer cosas que nosotros no entendamos. Que vayan más allá de nuestra capacidad intelectual. A su diestra hay bendición. ¿Recuerdan? Lo hemos cantado. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Salmo 16. Impresionante. En la presencia de Dios, a su diestra, hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Mucha gente busca la felicidad y no la encuentra. ¿Saben por qué? Porque la buscan fuera de Dios. Y fuera de Dios en realidad no hay felicidad. Nadie puede hallar lo que no hay. Fuera de Dios no hay felicidad. Para hallar la felicidad tenemos que buscarla en su presencia. Pero así como la diestra del Señor es poderosa para bendecir a los suyos, también es poderosa para castigar a quienes se oponen, a quienes no le respetan, a quienes se rebelan contra Él, a quienes obran sin el temor de Dios. Fíjense en el Salmo 21.8, léanlo conmigo. Salmo 21.8. Dice la palabra del Señor ahí, 21.8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. ¿Habrá alguno que pueda escapar de Dios? ¿Habrá alguno que pueda huir donde Dios no lo encuentre? El Salmo 139 dice que no, ¿verdad? ¿A dónde huiré de tu presencia? No. Aquellos que aborrecen a Dios no podrán huir de ningún modo. No tienen dónde ir. De modo que el poder de Dios está a favor de los que le aman, de los que le temen.
Me encanta el Salmo 34, ¿no? Cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me encanta esa frase, los defiende. Dios está defendiéndonos, a aquellos que le tememos. Pero la ira de Dios está contra los malos, contra los impíos, para cortar de la tierra la memoria de ellos, dice el mismo Salmo, ¿verdad? Unos y otros comprobarán tarde o temprano el poder de Dios, ya sea en su favor o en su contra. Personalmente prefiero que sea en mi favor y no en mi contra, ¿no? ¿Y tú? ¿Quieres experimentar el poder de Dios a tu favor o en tu contra? Fíjense en el Salmo 89, Salmo 89, versículo 13. Ahí están reconociendo, dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Siempre la diestra tiene relación con el poder de Dios, ¿no? Y aquí lo que están es reconociendo que la conquista de la tierra prometida no fue por el poder o la capacidad del pueblo judío, no fue por sus estrategias militares, no fue por su poderío armamentístico, fue porque Dios realmente les iba peleando por ellos. Salmo 118, 15. 118, 15. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén. Uno de los pasajes que más ánimo han aportado a los creyentes a lo largo de todos los siglos es el pasaje de Isaías 40. El otro día yo lo compartía con los hermanos en el grupo de oración en casa de Oscar y Lina. Isaías 40, fíjense este pasaje, perdón, 40, sí, yo compartí el 40, pero quiero compartir también hoy el 41 del 10 al 13. Isaías 41 del 10 al 13. Dice ahí, no temas porque yo estoy contigo. Escuchen bien. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aun cuando estas palabras fueron dichas al pueblo de Israel, después sabemos que Dios prometió estas mismas cosas a los creyentes en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Ahí las tenemos. En esa cita del capítulo 13 de Hebreos, versículos del 5 al 6, se está citando justamente al profeta Isaías. Y ahí se nos está diciendo en el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. El Señor es mi ayudador.
Bendito sea el Señor. Ahí el autor de Hebreo está citando justamente el pasaje de Isaías 41 que hemos leído. Estas palabras fueron dichas a los judíos que habían creído en Jesús, por tanto a cristianos. Reconozcamos que si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las demás cosas? ¿Verdad? El poder de Dios a nuestro favor. No somos merecedores de tanta bendición. No somos merecedores. Somos quejicas, reclamamos, exigimos. Señor, porque tú has prometido, porque tú tienes que cumplir tu palabra. Pero no tenemos derecho a hacer nada de eso. Porque hasta la vida le pertenece a Él. Su favor es lo que nos mantiene de pie. Su misericordia es la que permite que podamos respirar. Su bondad infinita es lo que hace posible que nosotros sigamos aquí. Cristo está a la diestra del Padre. Quiero que lean conmigo Romanos 8, porque está ahí. Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder de su fuerza para seguir intercediendo en nuestro favor. ¿Verdad que a veces nos angustiamos? ¿Verdad que a veces tenemos problemas y se nos nubla el sentido? ¿Verdad que a veces no vemos salida? Solamente si buscáramos a Dios, veríamos la salida. Él está con el Padre intercediendo en nuestro favor. Él está intercediendo a nuestro favor. Por todos cuantos permanecemos firmes en la fe. Él está intercediendo. De modo que podemos estar confiados en su intercesión en nuestro favor. Aunque eso no significa que tengamos carta blanca para hacer lo que queramos, sino para hacer lo correcto. ¿Ok? Tenemos libertad no para hacer lo que queramos, sino para hacer su voluntad. Para eso somos libres. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Él está en la presencia de Dios, como abogando en nuestro favor, intercediendo en nuestro favor. Sabemos que la profesión de abogado está muy mal vista, porque el 90% de los abogados son muy malos. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a poner más calificativo porque es peligroso. Pero son malos. Muchas veces tu propio abogado que debería defenderte se alía con el abogado contrario para sacarte dinero.
¿Verdad? Estas cosas pasan. Pero el Señor Jesús no nos deja mal. Cuando Él aboga por nosotros, cuando Él nos defiende, cuando Él intercede por nosotros, defiende nuestros intereses, nos defiende. Qué bueno. Versículo 21, Efesios 1:21. Sobre todo principado, porque está sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todos los seres, humanos o no humanos, porque hay seres que no son humanos, ¿ustedes lo saben? Son seres espirituales, que fueron creados por Dios. Pero Cristo está sentado por encima de todos ellos. Y eso es una imagen que nos trata de transmitir el poder, la autoridad y la gloria de Cristo por encima de todos. Él está por encima de todos, sentado en el trono, a la diestra del Padre, sobre todo. Nos está hablando Pablo con esta imagen, nos está hablando de la autoridad de Cristo, del poder y la autoridad. No olvidemos que Cristo es Dios, ¿ok? Como está escrito en Colosenses 2:9, ¿no? Que en Él habitaba la plenitud de la deidad. Dios completamente estaba en Cristo. Por tanto, como Dios, Él está sentado en el trono. Veamos un pasaje más y lo dejamos ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Él está en el trono. Y dice, al que venciere, ¿qué tenemos que vencer? El pecado. El pecado ya lo venció Él. Vencer. ¿Qué tenemos que vencer? ¿Perdón? La carne. Todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Tenemos que vencer la carrera. ¿Recuerdan que la vida cristiana es como una carrera? ¿Ok? Ninguno que no luche legítimamente será coronado. Pero tenemos que vencer, tenemos que llegar a la meta. Nos habla de eso, de llegar a la meta, de vencer, de ser vencedores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono, con mi Padre en su trono. ¿Tú quieres estar sentado en el trono con Cristo? Lo dejamos aquí y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir hablando de este tema. Porque de verdad que es muy importante que nosotros meditemos bien en todas estas cosas, porque la palabra de Dios es muy hermosa. Y esta epístola, la epístola de los Efesios, en realidad es como una ventana al mundo espiritual. Cuando nos asomamos a esta epístola, empezamos a entender qué hay en ese mundo espiritual. Entonces es muy interesante. Yo les pido, por favor, estúdienla, léanla, apunten las dudas que les surjan. Y el jueves, cuando vengamos y sigamos estudiando, que podamos seguir hablando, que podamos seguir juntos meditando en la palabra del Señor. Pero léanla, estúdienla. Hay mucha riqueza en esta epístola. Hay mucha riqueza.
Y de verdad que es una epístola fantástica que nos ayuda a conocer ese mundo que no vemos porque nuestros sentidos, la vista, no nos permite poder ver el mundo espiritual. Pero si Dios abriera nuestros ojos al mundo espiritual, ahora mismo veríamos que estamos rodeados de ángeles y de demonios. Dejémoslo ahí hasta la próxima semana. Vamos a ponernos de pie y hacemos una oración dando gracias al Señor por su palabra y pidiéndole que Dios nos ayude a amarla cada día más. Amén. Alguien, por favor, que quiera orar en voz alta por la palabra. Gracias porque no las has explicado, no las has entregado para darnos dirección a nuestra vida, Señor, y para no cometer los errores y para seguir luchando, Señor. Esta palabra se quede en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, las vamos a aplicar en nuestra vida, día a día, Señor, que sigamos aprendiendo y creciendo espiritualmente. También, Padre Santo, yo te ruego por ahora que vamos a casa, que lo que tu paz, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Me ayudan, hermanos, a poner